Gracias, Yulisa. Buenas tardes a todo el país, buenas tardes a todo el equipo nuevamente de la Z101, Gobierno de la Tarde. Parecería, es muy curioso, pero hoy el tema que tenía que ver con precisamente con uno que ha tocado un poquito José Luis y tiene que ver con el tránsito vehicular. ¿Y esto por qué? Porque curiosamente el problema del tránsito no es exclusivo del Gran Santo Domingo. Si bien es cierto que aquí tenemos algo caótico, hoy también más temprano leíamos que Santiago está en las mismas condiciones. Dice que tiene largos taponamientos, pero una cosa terrible y que ya no saben qué van a hacer. Ciertamente, lo que dices, José Luis, aquí quizás tenemos, por ser la capital, por ser la primera ciudad, tenemos todavía un poquito más de desahogo. No, es que Santiago no lo hicimos para tanta gente. Sí, es que ahora han querido Santiago mudarse para allá, corazón, han querido mudarse para allá, pero no lo construimos para que viviera tanta gente. Las dos ciudades tienen ese problema que trajeron el campo, el fracaso del campo dominicano. Se convirtieron en respeto, decir que las dos ciudades. Se convirtieron en las grandes urbes. No. Santiago fue ciudad primero que el distrito. Si usted le quiere dar la cuerda, Yulisa, yo te lo acepto. Santiago, no, tú no te puedes decir eso. Santiago fue ciudad primero. Después que ustedes tengan metro, me avisan. Pronto tendremos metro. Elevados, Espérate, no, tranquilo. No tenemos metro, pero tenemos un transporte organizado. No necesitamos la playa. Mira, no necesitamos el playa. Yaquecón, el malecón del Yaque. No. Abel Martínez publicó una foto en campaña pasada que había una playa. No sé de dónde la sacó, pero evidentemente se la hizo. Ahora, nosotros no tenemos metro, su playa chica, pero no lo necesitamos. Milagro, tenemos una ciudad organizada y una ciudad limpia, 100 veces más limpia que Santo Domingo. Gracias. Claro que tiene que ser 100 veces Eduardo, cálmate. Más limpia que la capital. Es como 10 veces más pequeña también. No importa que sea más pequeña, es más limpia. Bueno, es más organizada y está mucho más bonita. El punto es, señores, que aquí la flotilla vehicular dice que más de 70,000 vehículos de motor entraron al parque vehicular solo ahora en este año 2019, que aún no ha finalizado y que posiblemente entren 2 o 3 más de aquí a que sea el 31 de diciembre. Y eso tiene mucho que ver con el caos del que hace un momentito hablaba José Luis, pero también nosotros tenemos ya que ir pensando en alguna solución real a este fenómeno. ¿Por qué? Bueno, porque esto no va a cambiar para bien, no se van a reducir. Aparte de que siguen entrando muchos vehículos al parque, las vías son las mismas y al comercio no se le va a negar que se siga haciendo negocio, lo cual yo creo que tenemos que ir buscando soluciones desde los mismos gobiernos y gobiernos locales y más allá, involucrar incluso al sector privado, porque José Luis hace un rato mostraba cómo se desplazan desde la zona oriental, desde los Alcarrizos, desde Boca Chica, desde cualquier punto hacia el centro, que es el Gran Santo Domingo. ¿Por qué? Porque Santo Domingo concentra la mayor cantidad de empleos. Santo Domingo concentra el gobierno. Santo Domingo lo concentra todo. Y entonces, ¿qué es lo que hay que ir pensando? Bueno, por ejemplo, los bancos. Los bancos están en todas partes. Un empleado del sector bancario que trabaje en una X o Y banco comercial tiene en la zona oriental, por ejemplo, sucursales varias. ¿Por qué no se va haciendo el trabajo de ir dejando a quien está en un entorno trabajando precisamente cerca de su entorno? Se gastaría menos combustible. Se gastaría menos tiempo, se le trastornaría menos la vida y el empleado incluso sería más productivo. Porque, señores, hay que considerar que aquí la gente que cruza desde la zona oriental, por ejemplo, a trabajar aquí en el centro de la ciudad, se está tomando 2 horas y hasta 3 horas para cruzar, dependiendo si es hora pico. Pero aquí mismo, los que vivimos en el centro de la ciudad, para trasladarnos de un punto a otro, en el caos del tránsito que hay, en 5 esquinas nos toma muchas veces 40 minutos, 1 hora. Y díganmelo a mí, que cuando salgo a las 5 de la tarde, por ejemplo, que voy para doblar en U en la 27 Churchill, es realmente, a veces es viable,
porque va a depender del llegar momento. De aquí a la Lincoln, no, y no me digas, y no se te ocurra coger la Lincoln en la hora pico. O sea, para atravesar la Lincoln desde la Kennedy hasta la 27, te puedes tomar alrededor de 1 hora y media, 1 hora y media. Y el librito de los 15 minutos con Jesús sacramentado para que lo leas 7 veces. Entonces tú tienes que buscarte algunas alternativas para, bueno, uno pone la Z y más o menos uno entiende que va acompañado. Dependiendo de quién esté hablando. Bueno, yo ni siquiera, no quiero opinar. El punto es, señores, que igualmente hacia los Alcarrizos, igual podemos citar Boca Chica, donde el comercio ha crecido enormemente y es ir sentando las bases de que haya una planificación hasta en eso, porque nosotros no producimos combustible. Nosotros tenemos que comprar gasolina en el mercado internacional, cada vez más cara, y entonces la quemamos en el tapón. Cada día el presupuesto que tú tienes en tu casa se reduce más en función de que tienes que gastar más en combustible, pero igual el combustible cada día aumenta y eso igual genera que se aumente la factura de la electricidad, que se aumenten las medicinas, que se aumenten los comestibles y cada vez el presupuesto familiar va siendo menos, pero tú tienes que gastar más. Entonces, es un poco de llamado de reflexión. Aquí aparece hoy en el periódico El Día unas estadísticas incluso de cómo ha ido evolucionando el parque vehicular desde el año 2004 hasta el año 2018. Se creó el Intran, pero yo no he visto grandes cambios en cómo iba a afectar la estructura a las calles del Gran Santo Domingo, al tránsito en sentido general. Por ejemplo, aquí se tomó una medida a través del ayuntamiento del distrito de no permitir supuestamente que los camiones cruzaran por la avenida George Washington y no hay forma de que eso se cumpla. Pero igual, si no hay régimen de consecuencias, si los camiones pasan y no pasa nada, aunque hay una prohibición, bueno, seguimos con el caos, seguimos con el desorden, pero aquí se está invirtiendo todavía en esa circunvalación Santo Domingo que se supone iba a un poco sacar esos enormes camiones de la ciudad, porque a todo esto tampoco cumplen con la reglamentación que dice que los vehículos de carga, que los vehículos pesados deben ir a la derecha. Hace un ratito cuando yo venía hacia el espacio, había un montacargas, un camión grande cargando un enorme tractor y venía por el mismo centro de la 27 de febrero y en ningún momento él se hizo a la derecha como debía ser, aparte de que está circulando en un horario que no debería en la principal vía de comunicación del Gran Santo Domingo, entonces tampoco se hace a un lado, venía casi metiéndose a uno de los pasos a desnivel, pero claro, no podía por la altura y por lo demás, y por eso tuvo que quedarse en el medio. Pero uno no ve ni siquiera el esfuerzo de estos conductores de vehículos pesados de hacer las cosas como debe ser, pero tampoco uno ve que las mismas autoridades que están llamadas a poner los correctivos del lugar están ocupándose, porque, insisto, AMET hará un trabajo metropolitano, pero a las 7 de la noche ya no hay AMET en la calle, los fines de semana tampoco. Pero igual, si está prohibido circular por el malecón, ¿por qué todos los días circulan? Y van incluso en paralelo. Muchas veces se juntan 3 camiones paralelos porque van haciendo competencia y no hay manera de que respeten ni al conductor de un vehículo más liviano que le queda al lado y los enormes tapones que se hacen, entonces también trastornan el tráfico, trastornan la vida de quienes va ahí, te crean caos, te crean ansiedad y te crean estrés y de alguna manera esto hay que comenzar a ponerle remedio. Y desde aquí, humildemente, sugerimos que en la medida que de lo que sea posible, que las instituciones vayan
agregando a sus empleados, dependiendo de las direcciones que tengan y dónde vivan, si es en sucursales bancarias, váyanlo ubicando cerca de donde viven y al final yo creo que le va a redundar para mejoría, porque va a ser un empleado que va a estar incluso más descansado y que no va a tener que agotar tanto ni de su esfuerzo ni de su energía, pero también le va a crear una economía en el bolsillo posiblemente en lo que tiene que ver con el traslado.